Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Las mejores ofertas siempre están en Vía Confort. Hoy es jueves, podés comprar tu nueva bicicleta a precios increíbles, ¿eh? Podés llevarte esta Baccio Sunny rodado 26 con 21 velocidades, suspensión, llantas de aluminio por solo $199. O también este modelo increíble Baccio Alpina Man rodado 26 con 21 cambios, llantas de aluminio y frenos V-Brake por solo $159. Los jueves de Vía Confort son únicos. Llama ya al Fonovía 2507-3883. Muy bien, cambiamos radicalmente de tema. Veremos qué suerte le depara a este eventual torneo alcohólico. Nuestro invitado es de lujo en este momento en el programa. Es una excusa para estar hablando de varios temas, fundamentalmente de política uruguaya y argentina, sobre todo. Le damos la bienvenida a Martín Sivak. Martín Sivak es periodista. Además es hoy referente de la industria editorial, es un boom su último libro, porque tiene otros títulos, disculpen los papelitos, ¿no? El salto de papá, así se llama. Es un libro que nos lleva, por un lado, por una historia personal familiar, que a la vez es una forma de introducirnos en la política argentina, en la historia de la democracia, en el entramado de poder y política de ese país. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Podríamos dar otros datos más de referencia como para ganar tiempo en este rato que vamos a compartir con Martín. Por ejemplo, que es la razón de este libro, sobre todo, es un relato para sí y para el resto de Argentina del por qué su padre se suicida en el año 90 después de la quiebra de su banco. Pero su padre, más allá de su desenlace final, ya de por sí es un personaje muy particular y que tiene una manera bastante elocuente también de describir a la realidad política con tanta contradicción en Argentina, que a veces desde Uruguay es difícil de entender. Para resumirlo, su papá, un marxista, comunista, banquero, ¿no? Un guerrillero urbano, una mezcla de un montón de ideas y conceptos que no son tan fáciles de discernir desde acá. A su vez, no solo es el hijo de, sino el sobrino de, quien fuera también un caso en la historia argentina. Algunos lo consideran, creo que el primer secuestrado o desaparecido en dictadura, fue secuestrado, después asesinado por sus captores, una vez pagó el rescate. Es decir, es una familia, la de Martín, de verdad, con un montón de bemoles producto de su propia experiencia vital, pero además que se vincula muy fuertemente con la experiencia vital de la política argentina. Gracias por estar aquí hoy, ¿eh? Muchas gracias. Me imagino cómo habrá sido para ti escribirlo, porque como lectora me ha pasado de tener que enfrentarme a un ejercicio bien difícil y a veces hasta cansador, ¿no? Que es, bueno, a ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Me dejo llevar por la sensibilidad que despierta el relato del hijo que vive lo que vive a los 15 años cuando su padre se suicida, el hijo que de alguna manera va buscándole lugar en el corazón y en su imaginario a su propia historia? Y a veces me vuelvo fría porque estoy leyendo algo que tiene que ver con política argentina. Entonces, si para mí como lectora es difícil, ¿cómo fue para ti escribirlo? Bueno, fue muy difícil. Me tomó toda una vida, ¿no? No es que... pude empezar a escribirlo por la distancia. Digamos, yo no quería, digamos, regodearme ni en la tragedia, porque la historia de mi familia no es solamente una tragedia. Hay muchos momentos luminosos y hermosos que el libro los recupera. Pero la distancia, todos los años que pasaron desde el suicidio de mi padre y sobre todo estos 7 años en los que pude empezar no solamente a recordar, sino a volver al procedimiento periodístico un poco extraño en este caso, porque yo entrevisté a su peluquero, a su psicoanalista, a sus compañeros de militancia, a sus colegas banqueros, si vale la expresión. De modo que este libro es el resultado de muchas cosas y de muchos estados, insisto, de alegría, momentos de humor, porque yo me río mucho de mí, de mi papá, momentos desgarradores, momentos de mucha bronca. Este libro es también un ajuste de cuentas familiares, con personas muy crueles de la familia, de modo que es una cantidad de cosas y al mismo tiempo una suerte de intento de reconstruir la vida de mi familia, de mi padre y
digamos, y obviamente hay muchas relaciones, no solamente con la Argentina, también con el Uruguay. Nosotros vivimos 7 años en Uruguay, mi hermano nació en Uruguay. Uno de los grandes amigos de mi padre era Daniel Biglietti. Sí, bueno. Es una persona que estuvo muy presente con mi padre en vida y muy presente los 28 años que siguieron. De modo que puede sonar demagógico que es el argentino que viene acá y habla del Uruguay a favor, pero en mi caso yo tengo una relación de muchísimos años. De modo que el libro es una reconstrucción de todo eso y también la imposibilidad de muchas cosas que no se pueden reconstruir y que se perdieron. Sí. Me pregunto si no hay también una parte más allá de la tuya personal y lo catársico que puede haber sido además para ti desde varios puntos de vista, si como periodista no hubo también una razón que moviera este libro de fondo. Quiero decir, tu padre tenía vínculos con Dios y con el diablo, ¿no? Dicho así. Sí. Y capaz que te lo podían cobrar, no sé si ya lo hicieron, o podría ser eventualmente algo que apareciera o que pudiera generarle una sombra a tu carrera como periodista, ¿puede ser? Sí, yo trabajo de periodista de los 18 años y rara vez, nunca había escrito una sola línea de mi padre. Y en general mantuve bastante separadas las cuestiones, ¿no? Obviamente que al principio, cuando el caso, sobre todo el caso de mi tío, que es el caso conocido, Sí, exacto. obviamente que durante muchos años cada vez que yo decía mi apellido era... Sos algo de... Algo de... Pero después, de los 18 años adelante, eso no apareció porque el tema quedó en el olvido y las agendas periodísticas cambian mucho. Y de modo que yo fui bastante autónomo. De hecho, me pasa mucho con este libro de gente que me cruzo. Hace poco me encontré con un amigo del subte y me dijo, somos amigos hace 20 años y yo no sabía ni el 10% de todo. De tu historia. Entonces, siempre lo tuve bastante separado. Y no por ni ocultar ni por disimular, sino que las cosas estuvieron separadas. Incluso... No recuerdo decir, buscar una entrevista diciendo soy hijo de tal, es como que siempre fue separado. No porque yo estoy muy orgulloso de ser el hijo de mi padre, pero fueron mundos separados o vidas separadas. Sí, no, y además me imagino que en tu tarea de periodista te ha tocado entrevistar personajes con los cuales tu padre tenía vínculos. Claro. y de los amistosos. Sí, y eso podría haber generado también... Sí, yo creo que digamos, no sé cuál es el caso del resto de los colegas que están en el panel, pero yo creo que muchos de los temas que uno elige como periodista son con la continuación de sus conversaciones privadas. O sea, es como, no todo, no es que cada nota que escribo, cada historia tiene que ver con algo, pero obviamente que las cosas están muy... Entonces me pasó en toda esta experiencia por ejemplo, Zaineldin, un caso, el ex líder Cara Pintada, mi padre, por el secuestro de su hermano, tenía relación con los Cara Pintadas. Cuando yo tenía 12 años, mi padre me convocó a su escritorio y me dijo, tenemos que parar un golpe de Estado. Que vente que no lo íbamos a parar. Pero esa tarde terminamos en una casa quinta con Zaineldin, en una situación totalmente absurda, que yo la cuento y es parte de ese estilo de mi padre de no que los adultos descendieran al mundo de los niños, sino que los niños subiéramos, ¿no? Y bueno, y yo 10 años después, no más, 20 años después lo entrevisté a Zaineldin. Y claro, y Zaineldin había preparado todo un discurso porque él estaba preso, entonces tuvo un discurso hablando mucho de mi padre y hablaba, y yo un momento le dije, gracias, coronel, pero yo lo vine a entrevistar para la revista en la que trabajo y no hablé no me interesaba hablar de mi padre con Zaineldin. Y lo mismo con muchas otras personas. Así que sí, pasaron estas cosas. Bien, no quiero internarme demasiado en algunos aspectos propios del libro porque quiero que la gente lo consiga, lo lea, pero yendo a algo más personal, ¿no? Lo que no encontré, en definitiva, en todas estas páginas es... pregunta al hijo, ¿no? Olvídate el periodista, olvídate de la historia argentina. ¿En qué lugar guardaste la forma en que tu padre parte de este mundo, ¿no? Porque viste que hay gente que sostiene que el que se quita la vida es un cobarde y en el otro extremo están los que dicen hay que tener coraje para decir cuándo partir, ¿no? Sí, mira, eso fue cambiando. Yo al principio yo necesitaba tener la gran respuesta porque se había suicidado, ¿no? Y con el libro, digamos, más que encontrar la gran respuesta a esa pregunta fue, digamos, enumerar las hipótesis y tener una conversación con esas hipótesis, ¿no? Sabiendo, bueno, mi padre no dejó ni cartas ni nada, lo que yo entiendo, mi padre habría sido preso político de la dictadura de la NUCE, sentía cierto orgullo por eso y le resultaba totalmente insoportable la idea de volver a la cárcel por un delito económico. Entonces el fantasma de ser visto como un banquero inescrupuloso fue lo que lo llevó
en definitiva, a Porque esa... además atentaba contra sus propias convicciones filosóficas y políticas, ¿no? Sí, sí. Mi padre, digamos, fue muy mal como banquero, como empresario, le fue en general mal, pero mi padre no fugó dinero a Suiza, ni escondió dinero para sí, ni para su familia, nada. De modo que... Yo ahí cuento también, es una cosa que me interesaba para un poco trascender la historia personal. A mí siempre me fascinó mucho la relación entre poder económico y poder político. Entonces el libro me dio la oportunidad de contar cosas que no es que, digamos, que me contaron otras, que sino yo las vi en mi casa. De modo que el libro hay mucho de eso, no con un ánimo de denunciar a nadie, sino tratar de entender cómo funciona el poder económico, el poder político en la Argentina. Sí, bueno, justamente la pregunta que queda clarísima después de leer esto es, finalmente, ¿quién escribe, no, la historia de Argentina? ¿Quién la escribe hoy, ayer, el futuro del país? ¿La escriben los políticos, los líderes de los partidos políticos, o la terminan escribiendo los empresarios? Bueno, hay una cosa que es una tendencia muy notoria, no solamente en la Argentina, creo que a nivel regional y mundial, que en general hay muy poco escrito sobre el empresariado. Digamos, ahí siempre es la bomba fácil y que eso contribuye al discurso antipolítico, ¿no? Claro. Los políticos, esa valoración automática. A mí te diría que si me preguntás 5 libros importantes sobre empresarios argentinos, no existen, porque es algo sobre que los periodistas, los investigadores no indagan, y eso es a nivel regional. No conozco el caso con detalle del Uruguay, pero en términos generales a mí me gustaría conocer mucho cómo es el mundo de los empresarios uruguayos. Se sabe poco, porque hay una tendencia a ir sobre los eslabones más débiles. De un ejemplo muy de coyuntura. Hay una gran discusión en la Argentina porque el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tiene mucho dinero afuera del país y la pregunta es si tiene que traer inversores, ¿por qué él no trae el dinero? Sí, exacto. Eso se extendió en el tiempo. Ahora, uno de los grandes temas de la Argentina es que los argentinos de dinero tienen dinero afuera, ¿no? Se habla de 200.000 millones de dólares de argentinos, que es uno de los problemas estructurales de Argentina. ¿Por qué la Argentina le reclama a los empresarios extranjeros que traigan dinero y no le exige a los propios argentinos que disponen de esos fondos para volver? Son estas discusiones que la Argentina no... Porque me parece que hay una idea digamos, de que salvo algunos, no sé, algunos medios llamados de izquierda, progresistas, que tienen una mirada más impugnadora y crítica sobre el poder económico, en términos generales, que el poder económico goza de, no solamente de buena salud, sino que goza de esta situación cómoda que no es analizado, investigado y discutido. O sea, se le hace la vista gorda por necesidad o por conveniencia. Sí, por esta razón, no dirás que es cosas lineales, pero bueno, los empresarios como anuncian en los medios no hay algo más que es una cuestión de la cultura periodística y la cultura hasta académica. Si uno ve los investigadores argentinos, los temas de los investigadores del CONICET, va a encontrar lamentablemente mucho menos sobre esos temas. Bueno, hoy justamente leía en ámbito la opinión de Gabriela Esquivada haciendo referencia a cómo el furor hoy está en los libros políticos, ¿no? Y también hacía una referencia a la gran dicotomía, los libros políticos kirchneristas o anti-kirchneristas, y que apuntar a señalar la grieta es mucho más rentable que a procurar, bueno, literatura más constructiva, ¿no? Que tienda a puentes. Sí. ¿Y vos de qué lado de esa grieta te ubicarías? Mira, hay una expresión que ahora se puso bastante de moda en la Argentina, que es Corea del Centro, ¿no? Está Corea del Sur, serían los pro-macristas, Corea del Norte, los supuestos kirchneristas, y Corea del Centro. Yo soy un feliz ciudadano de Corea del Centro, digamos. Yo antes de este libro, escribí 2 tomos de la historia de Clarín, que fueron contemporáneos a ese conflicto actual, y obviamente las 2 partes me acusaron de ser funcional a la otra parte, o me dijeron que era un tibio, porque... Así que yo estoy acostumbrado a esa tibieza, a los matices, y me parece que hay una idea muy equivocada. No solamente es en las audiencias, como decías vos, en los números de las ventas del libro. O sea, durante mucho tiempo en la Argentina los libros matizados tenían mucho menos público que los libros con estas cuestiones enfáticas y cosas. Y me parece que en general empobrece y arruina la discusión pública. Muchos han vivido estos años en la Argentina pensando que esta era la Guerra Civil Española y uno tenía que pronunciarse. Bueno, no hubo Guerra Civil Española en Argentina, entonces había márgenes para no pronunciarse. En la Guerra Civil Española probablemente no había márgenes. En la Argentina sí había márgenes.
Entonces todo esto ha derivado en una suerte, insisto, de empobrecimiento de la discusión pública, de etiquetar periodistas, políticos, comunicadores, y hacer una cosa también muy, si se quiere, muy narcisista, muy propia de nosotros los argentinos, de estar discutiendo de figurones y de personas y no de temas más de fondo. Bien. Ahora, antes de abrir la discusión, tratemos de llegar a definiciones, ¿no? Para saber, porque acá uno más o menos tiene ciertas definiciones claras. La izquierda más o menos está definida, la derecha más o menos sigue estando definida, está la izquierda más radical que corre por izquierda a la izquierda, después está el nuevo empresariado que corre a los políticos desde otra forma de hacer política. Más o menos hay conceptos que se pueden manejar. Ahora, en Argentina, ¿qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? ¿Cómo se conjugan? ¿Cómo se entiende un comunista ¿no? en Argentina? Sí. No, bueno, digamos, la experiencia de Macri es la experiencia más exitosa de la derecha argentina de llegar a la presidencia por la vía democrática. Eso no hay ninguna duda. Es una derecha distinta, digamos, hay una suerte de ayornamiento de la vieja derecha del partido militar, pero con una agenda bastante nítida y clara y que tiene un nivel de aceptación mucho más alto. Digamos, me parece que hubo muchos años donde se lo subestimó a Macri, pensar, bueno, sin partido y sin aparato, y sin experiencia no se llega al poder. Me parece que es algo raro. Que, digamos, Macri, digamos, la Argentina después del 2001 era un sistema político muy desbalanceado. Estaba el peronismo que se pudo recomponer y había un gran vacío que Macri con mucha inteligencia lo supo captar. Entonces me parece que está claro. La izquierda sí es un poco más difícil porque, digamos, para muchos kirchneristas hay algo de izquierda en el kirchnerismo. Después está la izquierda clasista, que es la menos comentada o la que tiene menos lugar, pero es muy interesante el crecimiento de los partidos trotskistas en la Argentina y digamos, mi experiencia en los partidos trotskistas en la universidad, que eran muy radicales, muy sectarios, y uno puede ver el FIT, el nuevo partido de izquierda, que es un trotskismo mucho más abierto. Esa es una experiencia clara de izquierda. Y pues la socialdemocracia convencional no existe más en Argentina. Eso ha quedado estos últimos años, todos los referentes, y el Partido Socialista que gobernaba la provincia de Santa Fe está en una crisis seria. De modo que si uno hace un esfuerzo puede identificar derecha, izquierda y centro. Y citando a Perón, pero peronistas somos todos. ¿Qué opinan por aquí? Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Creo que la historia de Sivak es la historia de la Argentina y es interesante poder meterse dentro de todas las aristas de esa historia, pero el gran error que cometemos los uruguayos es tratar de equiparar la política uruguaya con la política argentina, ¿no? Un gran amigo mío, kirchnerista, historiador, se llama Eduardo Nocera, una vez discutiendo acaloradamente, tomando una cerveza, ahora que estábamos hablando del alcohol, me terminó diciendo, ya está, me dijo, no discutamos más. El problema es que la historia del Uruguay es la historia de los partidos y la historia de Argentina es la historia de los movimientos, ¿no? Y ahí de alguna manera empezamos a tratar de ponernos de acuerdo en qué es, de alguna manera, la historia política argentina. El peronismo sin duda es un jalón fundamental. El peronismo, al de alguna manera oficializar los sindicatos, le quita la pata al sindicalismo de la izquierda y no surge el Partido Comunista o el Partido Socialista o todos los partidos que surgen del movimiento sindical en el Uruguay. Por lo tanto, ser sindicalista era ser peronista, ¿no? Por lo tanto, los partidos de izquierda quedaron rezagados a lo largo de la historia argentina. Y el ejemplo de su padre es un ejemplo interesante. En los años 60 en Uruguay era impensable que un banquero fuera comunista, porque era un partido clasista. ¿Tá? Entonces, de alguna forma, la Argentina tiene una forma de ver la política absolutamente diferente al Uruguay. El peronismo es el culpable de eso. Pero ojo, que en realidad en los años 60 el peronismo hablaba de igual a igual con el herrerismo en el Uruguay. Con el herrerismo, ¿no? Abelardo Ramos vivió acá y se carteaba con Herrera, Ernesto Jaureche. O sea, estamos hablando que el peronismo tenía amigas con el herrerismo. Sí. Y la izquierda de ninguna manera. La izquierda siempre fue internacionalista y el peronismo fue americanista. Hoy en día ha cambiado todo eso. Hoy en día el peronismo parece ser visto de forma simpática por el Frente Amplio. Y de hecho la idea de la burguesía nacional, que era impensable en los años 60, y Alfredo me lo puede decir, hoy en día el Frente Amplio la está llevando adelante. Es una burguesía patriótica y nacional y qué sé yo. Por lo tanto, la izquierda se acomoda con el peronismo. Pero no podemos olvidarnos que el peronismo tiene una pata de derecha terrible. Finalmente todos se acomodan con el poder, con el dinero, con quién, ¿no? O sea, ¿quién es el común denominador de los acomodos? Yo quisiera introducir un elemento porque
Pará, pero hice una pregunta. ¿Alguien puede Sí, pero lo que contestarla? pasa es que es una pregunta muy amplia. No es amplia, y cuando tú hablabas acerca de lo poco que se sabe de los empresarios en Argentina, yo no podía evitar hacer paralelismos, más allá de que la historia puede ser no comparable, pero hay situaciones que son muy comparables. Entonces pensaba, sabemos todo sobre los pobres, ¿no? Sabemos qué hacen con el subsidio que les da el gobierno, en qué lo gastan, en qué no, nos damos el lujo de criticar y demás. Pero acá yo recuerdo que cuando Amado saca el libro sobre los millonarios, nadie quería estar en ese libro, nadie tenía nada que ver, nadie sabía que estaba siendo entrevistado para un libro sobre un ranking de millonarios. O sea, cuántas cosas, cuántos fenómenos son similares en ambos países. Y cuando tú hablabas del rol del periodista, de algún modo, cuando el periodista se mete con los intereses económicos, yo no podía evitar recordar el caso Cabezas, ¿no? Aquella foto que de algún modo era la primera vez que Yabrán, un empresario muy poderoso, tenía rostro y que le cuesta la vida a Cabezas en un caso que todavía deja mucho sabor a que queda impune. ¿Hasta dónde los periodistas podemos realmente, que es un poco mi inquietud en este caso, meternos con el poder económico? Con los políticos parece que está más fácil. Los casos más sórdidos, perdón, los casos más sórdidos de empresarios que de alguna manera son personajes de la vida pública, de la vida política, los casos más sórdidos tienen vinculación o tienen negocios con el Estado. Esa es la clave. Esa es la clave, porque empresarios que hacen su trayectoria en la vida, en la empresa privada estrictamente, que no tienen vínculo con el Estado, bueno, esos hay, seguramente en Argentina hay muchísimos, en Uruguay también los hay, pero los casos más sórdidos, tú citabas el caso de Yabrán. ¿Cuál es el origen de la fortuna de Yabrán? La explotación de un servicio que tenía antes el Estado, que era el del correo. Es decir, cada vez que hay un negocio donde el Estado distribuye, da una franquicia, una concesión, un permiso, algo de explotación, ahí está la sordidez, ahí está el mal olor. No así en el empresario común y corriente que arriesga su propio capital y que puede ganar o perder. Esa quizás es una figura un poco desconocida. Y en cuanto a lo que decía Martín, que es muy interesante lo que ha dicho, esos 200.000 millones de dólares que dicen que tienen los argentinos en el exterior no son de ricos empresarios. No son de ricos empresarios, quizás alguno pueda tener. Son de la mayoría de la clase media argentina y los tienen en el exterior porque no confían en el Estado argentino. No es que vengan empresarios y yo me llevo la plata del exterior, no. Yo me llevo la plata para afuera porque cada tanto me la manotean, me cambian el dólar, me confiscan, me ponen en el corralito. Entonces yo estoy más tranquilo si llevo la plata afuera. Bien. Esa es la explicación. Y no hay que buscar fantasmas donde no los hay. Me gustaría, por supuesto, la respuesta de nuestro invitado. Después de la pausa, ¿puede ser? Ya venimos.